compañeros. Mi nombre es Mendoza Solís María Eugenia. Soy del paralelo 2 de 10 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. El tema a tratar de hoy es distribución unidimensional de frecuencias para la materia de estadística 1. Respecto al tema, cabe mencionar que para realizar un análisis de la estadística, en primera parte de los datos se necesita simplificar los datos en una tabla de frecuencia. Esto para simplificar un poco más el proceso de la estadística. Por ejemplo, en estadística, población se representa con la letra N mayúscula y muestra con la letra minúscula. En ejemplo 1, X sub I es el número de hijos por familias. Para la explicación de este tema vamos a hacer la elaboración del cuadro de distribución variable discreta. ¿Qué queremos decir con variable discreta? Que el resultado que nos va a dar este ejercicio va a ser un número entero, ya que no se puede decir que nos va a dar un resultado de 3.5 o 4.5, ya que no existe una media persona o medios hijos, o es 3 o es 4. Y así, aclarando eso, como podrán ver, aquí está el cuadro de distribución. Vamos a realizar esta tabla de frecuencia. Primeramente en las X sub I, que es el número de hijos, vamos a tomar del número más mínimo al número máximo. En este caso el número mínimo es 0. Vamos a anotar 0. El número que le sigue es 1. Se va a anotar 1. El número que le sigue es 2. Se va a anotar 2. El número que le sigue al 2 es el 3. Se va a anotar 3. Y como último número el 5. En las frecuencias absolutas son representadas por la F minúscula, F sub I minúscula. Esta va a ser la cantidad de números que hay en el cuadro de distribución. Por ejemplo, ¿cuántos ceros hay? En este cuadro podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. ¿Cuántos unos hay? 1, 2, 3, 4. 4 unos. ¿Cuántos dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. ¿Cuántos 3 hay? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos números 5 hay? 1, 2, 3 números 5. Cabe recalcar que una de las características de la frecuencia absoluta es que la sumatoria de esto nos tiene que dar al número de muestra. 6 más 4, 10, 10 más 8, 18, 18 más 4, 22 y más 3, 25. Quiere decir que está bien. H sub I es la frecuencia relativa que se caracteriza por ser con la H minúscula. La fórmula para sacar esto es la frecuencia
absoluta sobre la muestra, sobre el número de la muestra. ¿Cómo hacemos eso? El primer dato que tenemos es 6, frecuencia 1, 6 sobre el número de muestra. 6 dividido entre 25 es 0.24. 4 dividido entre 25 es 0.16. 8 dividido entre 25 es 0,22. Y 4 dividido entre 25 es 0,16. Y 3 dividido entre 25 es 0,12. Una de las características de la frecuencia relativa es que su sumatoria nos tiene que dar igual a la unidad. 0.24 más 0.16 más 0.22 más 0.16 más 0.12 nos da igual a la unidad. Nos da igual a la unidad, porque 6 dividido es la frecuencia 6 dividido entre 25 es 0.24. 4 dividido entre 25 es 0,16. 8 dividido entre 25 es 0,32 y 4 dividido entre 25 0.16 y 3 dividido entre 25 0.12. La sumatoria de estos resultados nos da igual a la unidad. Es una de las características principales que siempre nos tiene que dar 1. Para sacar la f sub i, también llamado como frecuencia absoluta cumulativa, es representado por la F mayúscula. Para sacar esto, para sacar su tabla, la fórmula es frecuencia absoluta acumulativa, como su nombre dice, acumulativa. Esto va a tomar primero el valor para sacar el 1, va a ser la frecuencia absoluta 1, o sea que esto se vuelve a copiar para sacar el 2, que es frecuencia absoluta 1 más frecuencia absoluta 2, o sea es 6 más 4, que sería 10. Para sacar la frecuencia absoluta 3 es frecuencia absoluta 2 más frecuencia absoluta 3, que es frecuencia absoluta acumulativa, es lo que vamos a utilizar. Frecuencia acumulativa 2, 10 más 8, 18. También se puede usar para la frecuencia acumulativa la frecuencia acumulativa 1, frecuencia acumulativa 2 más frecuencia acumulativa 3. Para hallar la frecuencia acumulativa 4 hacemos frecuencia acumulativa f sub 1 más f sub 2 más f sub 3 más f sub 4, que nos da un valor de 22. También podemos hacer de manera directa. 22 más 3 es igual a 25. También una de las características de la frecuencia absoluta acumulativa es que como último resultado vamos a obtener el número de muestra. Para sacar la frecuencia relativa acumulativa
su fórmula es frecuencia relativa acumulativa H sub i igual a la frecuencia absoluta acumulativa F sub i sobre el número de la muestra. Es lo mismo que la frecuencia relativa H sub i minúscula. En esto vamos a hacer de la misma manera. 6 dividido entre 25 es igual a 0.24. También su otra fórmula es igual que la otra, es igual a el H sub i es igual a H sub i o H sub 1. Para sacar H sub 2 es igual a H sub 1 más H sub 2. Para el 3 es lo mismo. H sub 1 más H sub 2 más H sub 3. O de la forma más directa. 10 dividido 25 es 0.4. 18 dividido 25 es 0.72. 22 dividido entre 25 es 0,88 y 25 dividido entre 25 es igual a 1. Otra característica de la frecuencia relativa absoluta es que como último resultado nos da la unidad igual a la sumatoria de la frecuencia relativa. Esa es la característica de la frecuencia relativa acumulativa. ¿Cómo podemos representar teóricamente esas respuestas? Por ejemplo, vamos a tomar la parte del medio. Como ejemplo, podemos decir que 18 en la parte teórica se podría decir que 18 familias tomaremos al departamento de Beni como un ejemplo. Claro que esos datos no son exactos, solo es un ejemplo. 18 familias de Beni tienen 2 hijos o menos. También podríamos representar la frecuencia relativa acumulativa, que sería esto, 72%, 0.72% es igual al 72% de las familias de Beni tienen 2 hijos o menos. Y así sucesivamente podemos ir representando cada resultado que tenemos teóricamente. Este es el ejemplo 1. A continuación haremos el ejemplo 2 con datos faltantes en la tabla de frecuencia. Prosiguiendo con el ejemplo 2, esta vez vamos a realizar una tabla de frecuencia incompleta. Eso significa que tenemos que hallar los datos. Primeramente podemos hallar sobre la frecuencia absoluta, ya que la frecuencia absoluta acumulativa es igual a la frecuencia absoluta. O sea, f sub 1 es más f sub 1. Entonces, esto es 2
Luego podríamos hallar estas dos, ya que la frecuencia relativa acumulativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de muestra. Esto podríamos llevar multiplicando. También pasaría frecuencia absoluta acumulativa sobre frecuencia relativa acumulativa. 13 dividido a 0.52 nos da igual a 25. Entonces, nuestro número de muestra es 25. Como sabemos, la suma de las frecuencias absolutas nos da igual al número de la muestra. También en las frecuencias relativas nos da la sumatoria, nos da igual a la unidad. Una vez ya obteniendo el dato de la muestra, del número de la muestra, podemos facilitarnos en algunos datos, por ejemplo, para hallar este. Como sabemos, esa es su fórmula. Entonces, 2 dividido entre 25 es igual a 0.08, que es lo mismo para la frecuencia relativa no acumulativa, 0.8. Otro dato también que podemos hallar es 6 dividido entre 25, que nos da 0.24. Otro dato que podríamos hallar es para la frecuencia absoluta. Como sabemos, la fórmula para hallar la frecuencia absoluta la tenemos que despejar. Esto pasa a esto multiplicar. Y esta sería la fórmula para la frecuencia absoluta, la multiplicación de 0.16 por 25. Eso nos da igual a 4. Nos da igual a 4. También podríamos seguir haciendo de la misma manera. A ver. En esto, para hallar el siguiente dato. También podríamos hallar otro dato aquí para la frecuencia, que es de la misma forma, multiplicando 0.84 por 25 nos da igual a 21. Y como sabemos, también eso se puede obtener, la frecuencia absoluta se puede obtener restando esto, ya que para la fórmula se hace sumando. Para obtener esto se hace sumando f sub 1 más f sub 2 más f sub 3, etc. Podemos obtener restando 13 menos 6 es igual a 7. 21 menos 13 sería igual a 8. Y podemos obtener también estos resultados multiplicando.
mejor dicho, dividiendo 7 dividido a 25, como está la fórmula para obtener esto, es frecuencia relativa sobre frecuencia absoluta sobre el número de la muestra. 7 dividido a 25 es 0.828. 0.28. 8 dividido a 25 es 0.32. 3 dividido a 25 es 0.12. 0.12. Otro dato también que podemos hallar, como saben, al final de una característica de la frecuencia absoluta acumulativa es que al final de su resultado es el número de la muestra, así que es 25. Entonces podríamos simplemente sumarlo. Esto 21 más 3 es igual a 24. Una vez hallado este dato, también podríamos hallar este dato. Es la fórmula 24 dividido entre 25 nos da a 0.96 y como último resultado el 1. Una característica de la frecuencia relativa acumulativa también es el 1, que también podríamos demostrar 25 dividido entre 25 y nos daría 1. Para hallar esos resultados podríamos hacerlo por simple diferencia, ya que la sumatoria de eso nos tiene que dar 25. Esto sería 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 8, 21, 21 más 3, 24, y aquí sería de 1 para que nos dé 25. Y hallando ese resultado podemos hallar las frecuencias relativas de 1 dividido entre 25, que nos da 0.04, 0.04. Esto nos tiene que dar la sumatoria de 1. 0.08 más 0.16 más 0.28 más 0.32 más 0.12 más 0.04 es igual a 1, y esa sería la forma de llenar la tabla de frecuencia, siempre usando las fórmulas y despejando si en caso no se tuviese una fórmula, despejando las fórmulas. Y eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por ver esta presentación y hasta luego.